¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo, como siempre, que hoy sea el mejor día de su vida. Los abrazo con mucho amor, con mucha luz, así de alma a alma, deseándoles que todo fluya en armonía perfecta, que todo se siga acomodando, que todos los planetas estén de nuestra parte, que miren ustedes que ahí andan, muy amorosos, dándonos mucha luz, mucha paz, mucha armonía, como esta semana, que está fenomenal. Aprovecho para felicitar a todas las mamis del mundo, en diferentes países. Son diferentes fechas, pero bueno, todos los días son buenos días para felicitar a nuestras amadas mamis. Y esta semana vamos a tener luna llena. Vamos a tener luna llena exactamente ¿qué día? Día mágico, día 11. Fíjense ustedes, luna llena, luna nueva en signo Tauro. Es muy importante porque Tauro es tierra. Y con el número 11 se multiplica las visualizaciones, los decretos y nuestras intenciones. Toda la semana es de luna nueva. Además, el día 13 tenemos nada menos que el ingreso, o sea, cambia, Júpiter está en Acuario, va a pasar ahora Júpiter a Piscis. Eso es fenomenal. Estaremos dulces, románticos, sensibles, amorosos, intuitivos, perceptivos. Es una maravilla, porque Piscis, pues llamémosle que su signo, su planeta original, pues es Júpiter. Así de sencillo, o sea, entonces al estar en su propio domicilio, Júpiter Piscis, eso es maravilloso. Va a estar hasta el 28 de julio, Júpiter en Piscis. Podemos aprovechar esta super semana porque vamos a estar en buenos, románticos, sensibles, amorosos, nobles, dulces, y eso es maravilloso porque todo el mundo está fluyendo en la misma frecuencia. Eso es lo padre. Las energías se suben, así que a donde hablemos, lleguemos, negociemos, hagamos, va a fluir en armonía súper perfecta. Así que vamos a aprovechar, recuerda que todas las intenciones se hacen en luna nueva para ver resultados dentro de 6 meses. Hay que trabajar por ellos, porque para lograr una meta hay que trazar un plan. Esto es nuestro plan. Hagamos nuestras intenciones maravillosas de luna nueva para que todo fluya en armonía. Y me voy directito contigo, mi querido Aries. Lánzate así. Bueno, no es nada difícil para ti, porque bueno, tú ya sabes, bebecito, al fin, el bebé del zodiaco, habla, expresa, comunica, se da, se lanza, pues sí, lánzate a la aventura. Es la semana tuya, así de sencillo. Es una semana donde todo aquello que estaba guardado en una caja, que no se daba, que no funcionaba, que estaba detenido, que no pasaba, que estaba postergado, va a caminar con una rapidez bárbara. Lo relacionado con amor, con romance, con hogar, con familia, también se marca muy, pero muy positivo. Si le pudiéramos poner estrellas a todo lo que va a pasar contigo esta semana, en lo profesional, en lo económico y en lo laboral, te vas a 5 estrellas. En la familia, en el amor y en el romance, en 4. Así que trata de levantarlas para que sean 5 y 5 estrellas. También es una muy buena semana para que firmes cualquier cosa que tengas que firmar. Y eso ahora sí que se los digo a todos, porque acuérdense que va a entrar Mercurio retrógrado el próximo 29. Vamos desde ya a compras, ventas, negociaciones desde ya. Tú tienes que hacer compras, mi querido Aries, para cuestiones de trabajo. Es fecha adecuada para hacerlo. Para los Tauro, todos necesitamos de todos, así que es momento de pedir ayuda. Pedir ayuda es señal de ser una persona valiente. Es muy importante, mi querido Tauro, que guardes tu corazoncito y el orgullo en un cajón y pidas la ayuda que requieres y necesitas, sea a los miembros de tu familia o a tus amistades, para que avances con mayor rapidez en cualquier acuerdo o negociación. Aprovecha que vamos a tener el día 11 el ingreso de la luna nueva en tu signo. Eso es súper benéfico para ti porque todo se amplifica a tu favor, especialmente en trámites o en alguna negociación o algún acuerdo que estaba pendiente o no se estaba dando.
Si quieres buenas noticias en cuestiones económicas, vienen cambios muy buenos a tu vida en cuestiones de la economía y tu vida profesional. Solamente recuerda, mi querido Tauro, que solamente eso es un medio, el dinero, el trabajo, las cuestiones profesionales. Lo importante eres tú y tus seres amados. Para los Géminis, paciencia. Ujú. Paciencia, prudencia, perseverancia y todo va a funcionar a tu favor. Si esta semana, en cualquier tipo de junta, que tengas que negociar, llegar a acuerdos, llegar a tratos, por favor, muérdete la punta de la lengua. La paciencia va a ser clave en que todas las negociaciones funcionen no solamente a tu favor, sino de los involucrados. Tú tienes tanta fuerza y tanto poderío que así como puedes hacer que todo funcione, puedes dejar hacer que las cosas ya no funcionen. Y a ti te conviene. Así que, mi querido Géminis, paciencia, prudencia, mucha prudencia. No digas todo lo que estás pensando. Inhala, exhala varias veces para que todo esté bien. Si vas a hacer firmas, por favor, aprovecha a partir del día 11, 12 y 13 con el ingreso de Júpiter en Piscis. Bueno, mi querido Géminis, se te va a dar abundancia total. Arregla las diferencias en el hogar. Recuerda que el hogar es nuestro templo de paz, de amor, de unidad. Estando en paz y en armonía, todo fluye y todos los caminos se abren. Para los Cáncer, vas a celebrar algo, vas a celebrar. Lo relacionado con el hogar o con la familia se marca a tu favor. Vas a hacer algún tipo de compra o algún tipo de venta para que dentro de poco tiempo esa compra o venta te dé resultados, te dé frutos y en base a ello puedas tú lograr y despegar algo nuevo en tu vida en cuestiones profesionales, porque muchas cosas tienes tú, mi querido Cáncer, pero una de ellas es tu creatividad y la intuición. Si te conectas con tu intuición, utilizas tu creatividad, te van a llegar un sinfín de ideas que convienen a tu paz, a tu tranquilidad y que te va a dar cambios muy buenos en tu economía. Los Leo brillando, brillando y brillando, planeando, hablando, diciendo, bueno, van a andar, si de por sí son alegres, simpáticos, divertidos, llamativos y platican y cuentan, esta semana van a andar bárbaros. Aprovecha esta semana porque tienes muy buenos puntos en cuestiones personales. ¿Qué quiero decir? Traes más atracción, más magnetismo, más carisma que de costumbre. La sugerencia es síguele la corriente a aquellas personas que muchas veces quieren moverte de tu centro. Tan sencillo. Mándales amores, mándales bendiciones y sigue con tus planes. No permitas que tu energía se desgaste en cosas que no tengan la mínima importancia. Recuerda hacia dónde vas, cuál es tu objetivo en las negociaciones, en los contactos, en los contratos, en los acuerdos. Solamente recuerda cuál es tu objetivo. Va a haber personas que van a querer moverte, van a querer como que hostigarte. Tú así en sonrisa, mandando amores y bendiciones y fluyendo, porque es una semana buenísima en todo lo que tenga, lo que sea trabajo, vida profesional. Y en el amor hay mucha pasión, mucha, mucha, mucha. Nada más evita los celos. Así de sencillo. Para los Virgo, todo el universo está cooperando contigo. Ahora te toca a ti cooperar con el universo. La participación que nosotros necesitamos viene de nuestra mente. Yo soy lo que estoy pensando. Yo soy lo que estoy sintiendo. Lo que yo siento se convierte en un pensamiento. Y ese pensamiento se va a convertir en una acción y después en un hábito. Sé perfectamente bien cómo son los Virgo. Metódicos, analíticos, perfeccionistas, correctos, puntuales, disciplinados. En ocasiones no podemos moverlos de su postura, pero esta semana yo te invito, mi querido Virgo, a que te des la oportunidad de escuchar las voces de la experiencia.
Guarda, por favor, un poquito el orgullo o el ego en un cajoncito. Si quieres, no lo tires, pero guárdalo. Te puede servir, porque sí siempre sirve para uno aventarse a hacer más cosas. Si esta semana tú escuchas, analizas o observas las propuestas, las iniciativas, los comentarios de terceras personas, vas a dar en el punto exacto en cualquier tipo de negociación, acuerdo que tengas que realizar. Escucha la voz de la experiencia, porque en la experiencia vas a tener los resultados que tú estás buscando. Si estás queriendo arreglar situaciones amorosas o sentimentales, o formalizar algún tipo de relación, esta semana se marca muy positiva. Para los Libra, mira, hay abundancia y de todo tipo. Abundancia de física, mental, espiritual, paz, armonía, serenidad. Cuando estamos centrados, cuando desde la cabeza hasta los pies sabemos hacia dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos, que es como tú te encuentras en estos momentos. Más relajado, más tranquilo, más sereno. A pesar de que puedas traer muchas actividades, tu yo está muy bien trabajado contigo mismo. Esta abundancia y prosperidad se la debes a tu lucha, a tu tenacidad, a tu entrega, a tu compromiso. Estoy de acuerdo. Solo que también te resulta que Júpiter en Piscis te está dando abundancia de todo tipo. Confía en la abundancia, esa abundancia que tú mereces. Si manejas bien tu merecimiento, todo va a fluir en armonía perfecta. Si tú confías en que lo que está pasando por tu mente se va a hacer realidad, la buena fortuna se presenta. Para los escorpiones, no busques afuera de ti lo que llevas en tu interior, quiero decir, y te lo vuelvo a repetir porque te lo dije hace poco. Trabaja con tu yo, con tu ser, con tu interno. ¿Qué tienen que especialmente los escorpiones siempre trabajar? Su pasado. Todos podemos recordar mucho el pasado y ese que se queda guardadito en el subconsciente. Solamente que los escorpiones tienen una memoria bárbara. Si hay algo que te duele, que te hiere, que te agobia, que te inquieta, libéralo, deja el espacio a lo nuevo. El pasado es humo y el futuro es viento. Hay que aprender a vivir el momento. Ya lo hecho está, o lo dicho está. Ya no pasó, no te invitaron a la piñata cuando tenías 5 años. Ahorita tienes 75, mi amor, libéralo. Ya pasó. Ábrete a todas las oportunidades que el camino te está presentando. Tienes muy buenos aspectos frente a ti. Todos los planetas están muy dándote movimientos muy favorables. Hay sextiles, hay trígonos, hay muchas cosas muy buenas, mi querido escorpión. No te vayas a ver el pelo en la sopa, mi amor. Voltea a ver la sopa. No vayas a tirar ese kilo de frijoles que estás limpiando porque trae cuatro piedritas. Tira las piedritas y quédate clavado en los frijoles. Quiero decir, ve todo lo que eres, lo que haces y lo que tienes. Pero sí es bien importante porque esta semana va a venir mucho tu pasado a tu presente. Te lo pongo sobre la mesa para que lo sanes, para que lo liberes y para que te des cuenta que eres un ser único, hermoso, maravilloso y sensacional y que todo lo que esté aquí en tu cabecita se te va a hacer realidad. Tienes mente muy poderosa, tú lo sabes, mi querido escorpión. Para nosotros los Sagitarios, bien magos que vamos a andar toda la semana. Imagínese usted, nuestro planeta Júpiter en Piscis. Ay, estoy bien contenta porque al tener a Júpiter en Piscis, nos va a ayudar muchísimo a clarificarnos en las decisiones que hemos estado pues postergando, dejando para después y en todos los sentidos, ¿eh? No me van a decir que no. ¿Cuántas cosas tienen guardadas en el tintero? Mañana lo hago. Digo, sí, de que somos echados para adelante y trabajadores lo somos y entregados lo somos, pero puedes hacer muchas más cosas de las que estás haciendo hasta el día de hoy, mi querido Sagitario. Aprovecha tu fuerza, tu poderío, tu seguridad, tu capacidad. Esta semana es luna nueva. Te invito a que visualices, decretes y afirmes todo lo que quieres. Escríbelo y repítelo varias veces en el día. Enciende una velita blanca o naranja. ¿Qué es lo que quieres? Ahorita estás en un momento bien importante en tu vida. Han pasado muchas cosas en el transcurso de los meses. Tu vida ha girado tremendamente. Ahora te diste cuenta verdaderamente quién eres. Y eso es una clave muy básica para poder seguir hacia adelante en los planes que tienes en mente. Libérate de ataduras, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Y el que dirán,
que se quede en el que dirán. Para los Capricornio, si te quitas el antifaz de los ojos, vas a ver las cosas exactamente como son, ¿eh? Pero te estás poniendo lentes de aumento y creo que estás exagerando un poquito los acontecimientos. Eso que has estado viviendo, mi amor, es un crecimiento para tu conocimiento, aprendizaje, crecimiento, valoración, sabiduría, experiencia y demás. Tienes una super semana. Analiza, observa y checa todo lo que te está ofreciendo el camino, la vida, todos los resultados de todo lo que tú eres. Voltea a ver todo ese camino que has recorrido para estar en el lugar en el que te encuentras en estos momentos. Te invito a que escribas todas las bendiciones que tienes. Todas. Desde casa, vestido, sustento, respiras, familia, trabajo, porque en el momento que tú hagas un reencuentro de piezas perdidas contigo mismo, que sé que las estás haciendo gracias a Saturno en Acuario, tu planeta está en Acuario, te está moviendo de forma súper positiva el tapete, el signo de Acuario, que definitivamente Acuario te está ayudando en tu lado espiritual a poner las cosas por el lado material en su lugar y el lado espiritual en su lugar. Así que tiempo de avanzar, de lograr, de ser, hacer y tener. Para los Acuario, por lo regular, donde pones el ojo, pones la flecha, ¿verdad? Bueno, ahora ¿quién te para? Ya no va a haber quién te pare, mi querido Acuario. Es tiempo de lograr, de avanzar, de triunfar. Aprovecha las oportunidades así inmediatamente en cuanto se presenten. No lo pienses tanto. No solamente Júpiter en Piscis te está ayudando, también Saturno en Acuario te está apoyando. Es momento de manejar esa fuerza, ese poderío, esa seguridad, ese me quiero, me amo, me admiro, me valoro, me respeto, creo en mí y hago el paso, doy ese paso, le doy hacia adelante, no escuchando bajo ninguna circunstancia las voces de los negativos. No les hagas caso. Si te están señalando, si están hablando de ti a tus espaldas, quiere decir que tú vas adelante y ellos van atrás. Simplemente mándales amores y bendiciones, sigue brillando porque el éxito, así de sencillo, te pertenece. Para los Piscis, viviendo con fuerza, con poder, con energía, con intensidad, vas a hacer que las cosas se den, se realicen. Hay cambios importantísimos en tu forma de ver la vida que te van a dar mucha paz y mucha serenidad. Con esa paz y serenidad y esta maravillosa semana, Júpiter en tu signo. ¡Ay, qué cosa! Imparables los Piscis. Imparables. Y me da muchísimo gusto porque ahora sí, mis queridos Piscis, todo lo que han sembrado por semanas, por meses y por años, lo van a ver reflejado en toda la extensión de la palabra. Júpiter, planeta de triunfo, éxito, abundancia, prosperidad y demás, Macabaría, en tu signo. Así que a brillar, a avanzar, a lograr y a recibir lo que te mereces. Vas a estar muy contento, muy alegre, muy divertido, muy creativo, muy intuitivo. Definitivamente una época maravillosa para mis Piscis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan el mejor de los días. Les deseo mucha luz, mucha fuerza, mucha energía. Suscríbete a nuestro canal. Ponle dedito para arriba, ponle campanita y dale toda la vuelta al canal esta semana de Luna Nueva. En Luna Nueva hacemos recetas para el dinero, para la abundancia, para reencontrarnos con nosotros, para que nos paguen algún dinerillo por ahí que nos deben, para que nos aumenten el sueldo y demás. Dale la vuelta al canal, hay mucha información para ti. La familia Movic y yo les decimos gracias, gracias, gracias. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.